Estamos muy contentos porque estamos comenzando nuestro Nuestro tercer episodio. ¡Ay, qué emoción! Venga. Ay, Ahora sí bueno, que pues, agarramos rachita. Y antes de comenzar, me gustaría decirles que ya volvimos también a Spotify para que los que por ahí andan en el carro o algo que lo quieran escuchar en audio solamente, pues nos pueden buscar ahí. Aparecemos igual como Lecturopilia. sí, son los mismos episodios que estamos subiendo en YouTube, pero pues con mayor facilidad pueden escucharlos, ¿no? Así es, ya tienen mayor variedad para Y ello. como ya es costumbre, pues miren, aquí nuestro cafecito, Yomi, 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 salucita. hecho por mi hermano, que no es Ah, porque sea mi delicioso. hermano, pero le queda... Y pues bueno, hoy vamos a seguir con un poco el estilo que habíamos platicado el episodio anterior, ¿no, Así hermana? es, así es. Hoy estamos en el mes del terror y del suspenso, Misterio. misterio, thriller psicológico, o sea, todo lo que pueda ser macabro, tenebroso. Y pues la verdad es que para nosotros ha sido todo un reto, Sí, la verdad que sí. La verdad que sí ha sido un reto. porque, bueno, por ejemplo, yo por lo menos en mi caso, yo jamás, o sea, jamás había leído libros de terror o suspenso así. Hace 2 años, creo, una alumnita me regaló el de Correr o Morir, pero la realidad es que no es tanto de terror, no es un suspenso tan fuerte como el que estamos leyendo actualmente. Sí. Entonces, pues sí, no sé tú, porque por ejemplo a Lorena le encanta el terror. Pues eso te iba a decir, yo no soy mucho del terror, yo siempre fui más como de drama, sobre todo de drama o de acción y cosas por el estilo, sobre todo pensando, por ejemplo, en películas y demás. Así es. Yo los de terror, yo siempre le digo a mi esposa que le mando un saludo a mi Lore, Mi es, cuñada. siempre le comento que a mí el terror, para mí el terror no es un cliché, por ejemplo, el cliché que existe de invitas con chica que está saliendo al cine a ver una de terror porque entonces vas a Para aprovechar para abrazarla. abrazarla. No, yo termino siendo el Que que me necesita abracen. abrazos. Sí, entonces, no se me daba mucho, pero bueno, a ella le gusta y por ella justamente empecé a leer a este autor que vamos a leer hoy, pero no terminé. Ahorita les platico con qué obra empecé a leer. Ahora sí el libro, porque ella tenía, pues se les digo, esta obra ya conocida por todos, que también está en la pantalla grande, que es la de Eso, de Ay, Stephen no. King. Yo empecé a leer el libro porque ella lo tenía y me había dicho que a ella le había fascinado haberlo leído, que lo leyera en la noche y No, qué horror. y pues bueno, no, tampoco se me había dado. Apenas ahora, y yo creo que por obligación publicitaria de Lecturopilia del mes de octubre. Y es bien raro porque mi hermana es del 30 de octubre, casi nació el día de Sí, Brujas. me adelanté por 9 horitas nada más. Así es. Sí, no, yo con eso no podría, o sea, de por sí me pavora los payasos y luego aparte ver esa película o leer ese libro, no, yo creo que definitivamente en esa paso completamente, pero precisamente pues mi cuñada Lore fue la que nos estuvo incitando, yo creo que fue precisamente con el libro anterior, ¿no? Que los dos lo tomamos, el del Jardín de las Mariposas, que los dos lo tomamos y Lore nos dijo, ¿ustedes van a leer eso? Sí, cierto, porque nosotros ni sabíamos Ni sabíamos de muy qué bien se de qué se trataba en trataba. sí. Entonces, y de ahí ella me retó. Tengo que decirlo aquí, antes de que Sí, empieces a sí, sí. platicarnos, ella me Sí, lo retó. platícalo. Me dijo, si acabas el libro de El El jardín de las Jardín de las mariposas. Mariposas antes de tu cumpleaños, te regalo un libro de Stephen King, precisamente de terror. Y pues logré mi reto y mi cuñada me hizo un regalo de cumpleaños adelantado que ahorita estoy leyéndolo, pero ya me tocará me hablar sobre ese libro, es el de Misery, pero el día de hoy mi hermano nos va a platicar en este mes del terror de un libro que él acaba de terminar de leer, literal. Que sí, literalmente lo acabo de terminar, me decía mi hermana, me habló, ya voy para que grabemos y sí nos vamos a ver. Y le dije, sí, ven, pero estoy terminando de leerlo. Entonces llegó y todavía me faltaban como 40 hojas y pues me las Se aventé. las aventó, pero rapidito. Y pues bueno, hermano, a ver, platícanos, ¿cuál es el libro? Pues miren, este es un libro, si me pasan mi celular, hermana, ahí está. Sí, claro que sí. Este es un libro mm, que es, yo digo, de los más actuales de Stephen King. Sí, 2025 me parece que está, sí salió en 2025. Aquí, ¿Este año salió? sí. Bueno, Oh, acá viene que esta obra terminó de imprimirse en el mes de enero del oh 2025. interesante. ¿Sí?
Este, ahora no sé muy bien cómo está el rollo porque me vengo enterando. El título es Stephen King, del visitante, ¿sí? Es un libro que me topé en una librería de acá de Durango y que me llamó mucho la atención justo cuando le estaba comprando a mi esposa Ah, el suyo a mi hermana. Y pues me leí un poco la parte de atrás, que me la comparte de atrás, hermana. ay, no, yo cuando leí esta parte, es lo único que he leído de este libro, dice así, el mal puede tener muchas caras, incluso podría tener la tuya. ¿Cómo ven? Entonces, pues me llamó la atención, me atrapó. Ya saben que a veces justamente uno lee las contraportadas y eso es la parte que le atrapa a uno. Y pues me lo compré y dije, bueno, estamos en este mood Un mes de octubre. Dije, vamos a leer a Stephen King, que digamos que es el amo y señor de este del terror estilo y el suspenso, así es. exactamente, de este estilo de literatura. Y pues aparte que, o sea, yo de verdad estoy con los que dicen que Stephen King parece que escribe un libro cada 5 minutos, Sí, porque pues tiene un buen, ¿no? Un buen, hay quienes tienen su colección y pues es muchísimo, ¿no? así es. Miren, déjenme, El visitante es una novela de terror del escritor estadounidense Stephen King, publicada el 22 de mayo del 2018. Tal vez Ah, eso se esta es terminó de una imprimir, sí. reimpresión entonces. Este, y, y les digo que me pareció extraño ahorita que leía el 2025 porque en realidad también descubrí que hay una serie Oh, en una de las plataformas del visitante, basada en el justamente. visitante. Oh, Y yo digo que interesante. está igual porque no la he visto, la empecé a ver para ver si justamente al menos empezaba igual que el libro, y sí, el Empieza igual. inicio es igualito, ¿sí? No terminé de ver todo el primer capítulo, pero el inicio empieza igualito. Pues habría que verlo. Ujú. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de esta novela que la verdad es que disfruté mucho de su lectura. Como les dije, yo había intentado leer a Stephen King con la Con novela de eso. eso, pero yo creo que en su momento, pues yo creo que ya fue hace más de 11 años. 11 años tengo de casado, entonces Fue fue al antes, inicio, ¿sí? De antes de novios me lo novios. prestó. Entonces recuerdo que lo empecé a leer en los camiones cuando iba yo a mis pues, actividades. No, y honestamente les voy a decir que no me atrapó en aquel momento. Se me hizo un poco pesada el inicio de la novela, como yo lo sentía como lento, como con mucha explicación y que no llegaba directamente a la acción y yo no podía leerlo. Entonces yo tenía ese, digamos, ese prejuicio un poco a Así es. reiniciar la lectura de Stephen King, pero la verdad que este libro, que ahora yo creo que 11 años después puedo lanzarme otra vez a leer la novela de eso y creo que Y le puedo ver qué dar otro puede pasar. sentido. Y este texto del visitante me gustó de inicio a fin, ¿sí? Y es que combina básicamente, es parte de un thriller de un asesinato en el que se ve envuelto obviamente detectives, policías que tratan de investigar qué fue, quién lo hizo, etcétera, etcétera. Pero básicamente yo pienso que no sé si más de la mitad o la mitad del libro, gran parte del libro es eso, uno está apuntando, aunque dan ciertos pincelazos de que hay algo sobrenatural, en realidad la primera parte del libro parece un thriller, Es como, ¿sí? ajá. Hasta ya entrado la mitad del libro y todo lo que sigue, empezamos a ver, digamos, Ese ente ese temita, sobrenatural. Lo sobrenatural. exactamente lo sobrenatural. Entonces, pues yo, pues es la unión de un género que no disfruto tanto como lo sería el terror, pero de otro que sí disfruto, que es, La digamos, parte del thriller. el thriller. No es un thriller tan psicológico como lo decíamos en En el el libro jardín. de Jardín de las Mariposas, que describe súper psicológicamente a los personajes y demás, porque creo que no es tampoco No es el el giro al giro, final. exactamente, pero sí te va introduciendo de una manera espectacular, ya sé por qué, digamos, todos lo adoran. La forma de escritura te mantiene atento todo el libro. Las cosas que describe. Yo le digo a mi esposa que de repente estaba leyendo el libro y luego soltaba yo un chascarrillo porque luego mete bromitas en los personajes. Como que aligera entonces un poco Exacto, para que no se sí. sienta tan denso. Exactamente. Y Ay. que pareciera que no tiene sentido que lo meta, pero lo disfrutas cuando lo estás leyendo, Dices ¿sí? gracias. Sí. Entonces, pues sí, de entrada parece más un thriller que básicamente la historia se desenvuelve hay un asesinato en un pueblo donde aparentemente nunca ha pasado nada malo, todos eran comunidad,
todos se querían, todos se conocían y todos eran buenas personas. Hay un desvivido, un niño de 11 años, ¿sí? Pero de una manera atroz, ¿sí? Atroz, inclusive partes de él como mordidas, arrancadas, habían tenido violencia sexual también, pero no meramente, bueno, con objetos, como lo podría ser la rama de un árbol, ya se Ay, imaginan por de qué Dios. forma. Y entonces, esto lo descubre un señor que va paseando a su perro, y el perro pues empieza como que a olfatear y demás, se mete en un parque, está medio escondido, pero el perro lo descubre, ese señor avisa, avisa a la policía, y pues de ahí empieza, ¿no? Pues obviamente los policías que están al frente, yo soy muy malo para aprenderme los personajes, ya que los lean, ustedes van a dar Sí, cuenta de los verán los nombres, nombres. sí. El personaje principal, digamos, es el que toma el caso, ¿sí? Y pues resulta que, pues entrevistan al señor, le dicen más o menos qué fue lo que vio y demás. Y empiezan a entrevistar a otros posibles personas que pudieran saber algo, porque todo apunta a alguien del pueblo que en realidad es muy querido por la gente. O sea que no es posible. No, no es posible, que es una persona muy buena, que es el entrenador de béisbol, pero de ligas menores. Entonces imagínate pensar que el entrenador de ligas menores hizo eso y yo le había confiado a mis hijos, el propio policía le había confiado a su hijo, entonces él empieza como en ese punto en el que toda la investigación empieza a dirigirse hacia él, él se friquea, ¿no? Por lo mismo, Sí. porque es como, ¿Qué está pasando con mi hijo? Ajá. exacto, bueno, que su hijo ya era más ¿O qué grande, o pudo sea, haber que pudo pasado? haber pasado, exactamente. Y entonces, pues todo gira en torno a, a esa cuestión. Luego se van a ir conectando más adelante algunos otros asesinatos, pero todo inicia con eso. Y que la policía está segurísima De que fue ese de que señor. fue ese señor. ¿Sí? Y entonces cometen un error que al parecer al principio no parecía un error, porque se mezclan dos cosas. Una, como ya tienen todas las pruebas, ADN en las escenas del crimen, descubrieron en una camioneta que quedó abandonada, que uno de los, ¿cómo se les llama? De las personas, de los testigos, vio a esa persona En subirse a esa la camioneta. camioneta, subir al niño, subir la bici en la que iba el niño, treparlos a la camioneta e irse. Después el señor que los descubrió describe la misma camioneta ahí en el parque donde estaban. Una niña cuando recién, aparentemente recién terminaba de hacer pues su fechoría, digamos, esta cuestión atroz. Una niña lo ve, lo identifica también, lo saluda y dice que estaba lleno de sangre. O sea, todo está, todo está el caso resuelto, Ajá. ¿sí? Y, y entonces cometen el error, primero, de que se molesta, entonces está emocionalmente muy Alterado. alterado y entonces no lo entrevistan, van directo a esposarlo y a llevarlo a la cárcel. O sea, No le dan el no beneficio le dan de el la duda. beneficio de la duda. O sea, no lo hablan para preguntarle dónde estuvo, qué pasó, nada saben de él. Todo lo que tienen lo tienen a partir De de los la, testigos y pues la gente lo vio y aparte tienen el ADN por todos lados, ¿no? Ujú. Pero tienen el ADN, o sea, entonces sí fue. Pues eso es lo que todo el mundo, cuando yo lo estoy leyendo, pues digo, pues sí, ¿no? Tienen un caso súper estable, ¿para Sí, qué? solidísimo. Exactamente, esa es la idea que te transmiten. Entonces cometen el error de irlo a apresar en medio de un juego de béisbol. Se supone que podrían haberse esperado, pero él, el policía, con toda la intención, dice, yo quiero que lo vean, quiero que lo pasen enfrente de Pensando todos, en su que hijo. le digan por qué, enfrente de todo el mundo, para que casi vea todo el mundo que no es el santo que Que les ha... dicen, ajá, qué fuerte. Entonces eso sucede, lo llevan a la cárcel, ¿no? Y él está sorprendidísimo, el, el aparentemente criminal en cuestión está sorprendido y para no hacer el cuento largo, después le suelta una coartada que es imposible que haya sido él, porque él ni siquiera estaba en el pueblo ese Ese día día. a la hora del que sucedió todo. Y entonces, Y lo peor es que tiene cómo comprobarlo, porque estuvo, lo mejor para él. bueno, sí, es cierto, sí, es cierto, lo mejor para él. Este, fue con tres amigos, él era profesor de literatura, me parece, ¿sí? Y habían ido, mira, Mm, y habían ido a un congreso
al que iban todos los veranos. Incluso, pues ya les digo, todo esto pasa de a poquito, ¿no? Pero incluso hay videos que lo graban a él Y que lo ven allá. preguntando en el Congreso, que se levantó y preguntó, y como todo el Congreso lo habían grabado, Sí, bueno, pues. la conferencia magistral que iba una persona importante, ¿no? Sí, pero grabaron y aparece él Aparece él, participando, y en el horario en que se supone que sucedieron los hechos, ¿no? Entonces, Tiene un hermano gemelo y no lo sabe. pues uno va pensando eso, porque justo, mira, diste en el blanco. Ay, Diste sin en el querer. blanco, no, no en el sentido de que eso haya sido, sino en algo que la novela creo que trata de plantearnos. Porque justamente lo que uno empieza a buscar son explicaciones lógicas. Sí, exacto. ¿Sí? O sea, nunca te vas a pensar en una cuestión sobrenatural o en monstruos. Es que eso no existe. Ah, tú eres el policía. Justamente tú eres el policía. El policía, viendo todas las pruebas que tenía, pues él pensaba que tenía un caso. Pero luego dijo, ¿y cómo pueden estar En una persona en dos lugares al mismo tiempo? Pero como que se resistía. Pues sí. No, algo tiene que haber, una lógica tiene que existir. No es que siguieran esta pista del gemelo malvado, pero sí aparece en un comentario que le hace su esposa, ¿no? Pues, pero no hay, históricamente no hay nadie que haya, o sea, no hay forma de que exista un hermano, ¿sí? Entonces imagínate, ¿no? Entonces la bronca es que a la par, que eso también me gustó, a la par de que está pasando algo criminal, a la par de que no se explican, no hay explicación aparentemente lógica. De todos modos, pues lo van a meter al bote porque dicen, nosotros tenemos el ADN. Ahí está, eso demuestra legalmente que él es el que lo. Pero demostró que no estaba. Pero porque justamente no podían explicar cómo sucedía esto, es como... Ay, pero qué culpa tiene el pobre hombre. Bueno, pues no se los voy a hacer, más peor te va a sonar, ¿sí? Porque terminan desviviendo al que hizo el asesinato. Al entrenador, al maestro de literatura. Sí, porque como todos se enteraron en el pueblo, luego cometen el siguiente error, que lo van a trasladar a juicio, pero lo trasladan y no lo meten por atrás, lo meten por adelante, hay muchas personas, y el hermano de la víctima lo termina desviviendo. Ah, pum, pum, pum. Ok. Sí. Qué fuerte. Entonces, o sea que no se hace justicia en este. pues, digamos que lo que ahora va a importar, eh, porque evidentemente, pues ya. Sí, pues ya no pueden meter a nadie a la cárcel. Ajá. Primero es la duda de, bueno, pero si no es él el que lo que lo hizo, pues tenemos a alguien que sigue suelto. Exactamente. Y ya mataron a un inocente, Ajá. desvivieron a un inocente. Exactamente. Y la otra es, si no fue él, pues la policía queda en mal, especialmente este policía, que ya empieza a sentir culpa porque empieza a decir, bueno, ¿y si, qué tal si no? Y yo fui el culpable y yo pude haberlo no ido enfrente de toda la gente a esto. Empieza toda esa cosa que es la que te digo, que las comentaba anteriormente, que me gusta porque todo ese drama de ese policía está muy bien trabajado por Stephen King. ¿Sí? O sea, no solamente es lo del ente, sino esta cuestión emocional, ¿sí? De parte de él. Es que merece sufrir. No. Pues es que todo apuntaba, piensa que todo apuntaba. Sí, pero ya cuando te das cuenta de que la persona no estaba en el lugar, o sea, ya tendrías que tú pensar, ah, caray, no, es que tengo que encontrar otra solución. Entiendo eso y que no quieras creer en lo sobrenatural, pero tiene que haber otra respuesta. Y la empieza a buscar, sí empieza, pero es que todo termina con algo que no tiene explicación, lógica, racional, real, como tú dijiste. Pues que eso no existe. Él decía, eso no existe, pero no sé cómo explicar lo que sucedió. Sí, pero yo digo que no existe para poder dormir en la noche, ¿no? Tú para engañar, sí, para engañar a tu mente. Claro. Pues entonces, hagan de cuenta que esa es la... Porque uno pensará, no manches, pues ya lo desvivieron, ya se acabó la historia, ¿no? No, porque justamente todavía hay una cuestión de que no se sabe si realmente él fue. Y además, con la culpa de este policía, pues también entre que quiere salvar su honra, descubriendo que efectivamente sí
al que se echaron si era el Sí era, que ajá. si Y si era. quiere seguir comprobando, pues Ajá. puede. Pero si no, también quiere ayudar a A la encontrar. familia, porque pues todo el pueblo ya los Sí, ve, perdieron mal. amistades, se iban a tener que ir del pueblo y pues la mamá no quería eso, sus hijas estaban siendo señaladas y cosas por Sí, el qué estilo, horror. ¿sí? Entonces, de ahí se avientan toda la historia y ahí es donde va a haber un brinco para, justamente cada vez nos vamos acercando más a las pistas del caso que dan para una explicación más allá de la realidad, ¿sí? Y ahí aparece otra personaje, que es una detective, que aparentemente es una persona como introvertida, que acaba de perder a su sensei, digamos, detectivesco. Este, A su y, Miyagi. y hay una pista, sí, hay una pista, es increíble, va a ser muy difícil que yo les pueda explicar, porque hay muchas conexiones y en ese sentido es muy detectivesca La historia. la historia, pero son muchas. Entonces, que se empiezan a conectar. Por ejemplo, hay un chico adolescente que escapó de su casa, se robó una furgoneta blanca, pero muchos meses antes de lo sucedido, y la dejó en un estacionamiento para cambiar a robarse a otro carro. Y parece ser que esa furgoneta es la que se utilizó para, Ah, ok. ¿sí? Pero al mismo tiempo, cuando van a ver esa pista, y luego descubren que esa furgoneta fue dejada ahí, unos días que al que habían acusado malamente había estado en ese lugar, había de visitar a su papá a su asilo, y pues entonces empiezan a decir, pues él se trajo la furgoneta de alguna manera, Ajá. y acá la utilizó. Pero decía, pero él se fue en avión y regresó en avión, no podía haberse traído. Ah, pues puede tener cómplice, o empieza, ¿no? Ay, por Dios. Miren cómo estoy, ¿eh? Vean mi cara. ¿Sí? Entonces esa parte detective está muy chida. Por eso yo honestamente ni aunque creo que 2, 3 veces la leí de noche, pero nunca tuve miedo. En realidad sí está este elemento sobrenatural, pero Pero está más marcada la otra parte. sí, creo que está más marcada la otra parte. Y bueno, eso es muy bueno para mí. Sí, sí. Total que no pueden ir hasta a investigar bien lo que pasó allá y contratan a esta otra detective. Y esta otra detective le dicen, pues tienes que ir a checar, a investigar allá. Y ella es clave para descubrir que meses atrás había habido un crimen de dos niñas, hermanitas, con las mismas características. O sea, va contra los niños. ¿Por qué usan a los niños en estas historias tan terribles? Sí, es cierto, ¿verdad? Sí, es cierto, los Sí, ¿por niños qué son... los niños? Bueno, pero en este Eso de caso son Stephen King víctimas. también son niños. A veces los niños más bien son los entes. Bueno, sí, pero no, pero Stephen King, los niños en eso, o sea, en eso son niños también. Bueno, sí, es cierto. Ah, tiene algo contra los niños. Pues no sé. Pero justo esta detective es la que sí cree en cosas sobrenaturales. Ok, está más Está abierta. más abierta. Y ella atacamos luego. Y entonces empezamos, ya para no hacer el cuento largo, la parte nuclear, digamos, de el visitante es que ella empieza a decir, claro, nadie puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Eso es un hecho. Quiere decir que uno de los que estuvo en un lugar No era él. no era él exactamente. Y en este caso ella dice, él no fue quien hizo el crimen, ni el que dijeron que había hecho el crimen de las dos niñas Tampoco. fue el crimen. Ahora, un dato que se me olvidó decirles es que cuando el primer crimen que les comento, del niño, la mamá, de toda la desesperación que vivía, le termina dando un paro y también Ay, no. fallece. Y Fatal. luego, el hermano que fue a desvivir al que supuestamente había matado a su hermano, pues ahí terminan disparándole. Y el papá, que es el que quedaba de esa familia, termina en un árbol. Pero qué necesidad. Él no fallece, pero está como Mal. prácticamente muerto en vida. ¿Sí? Ujú. Y del crimen de la otra De ciudad, las dos de las niñas. dos niñas, el que había sido acusado termina desviviéndose el solo y la mamá también. O sea, no Eh, queda en solo esos crímenes, sino no, que genera más.
Exactamente. Y esto va a ser importante para entender justamente la parte sobrenatural. Por eso ahorita que me acordé dije, mejor se los digo. Entonces ella empieza a atar cabos, esta detective, y ella les habla y les dice, nos tenemos que ver porque ellos no son los que... Todavía el detective está ahí, está, ¿cómo dice eso? Si ¿Qué aquí te hay pasa? pruebas y ¿sí? No te quieras lucir, no te quieras lucir. Total, que ahí Stephen King mete, que es algo que yo rescaté y que me parece que es importante, déjenme leer, se los leo como lo puse. Eh, Esta novela pone como en el núcleo central todas esas, bueno, al menos así lo sentí yo, ¿verdad? Cuando la leí. Todas esas historias o leyendas que nos asustan de chiquitos. Que el curro del puente negro, La que la Llorona, llorona, ¿sí? Esas que damos por sentado que no son el ciertas, músico ya que le después de tocó al adultos, diablo. ¿sí? Ya como que de adultos decimos, pues no, eso no es cierto, eso era pura fantasía. Pero acuérdense, las leyendas Hermano, tienen cierta cierta verdad. conexión real, ¿sí? Entonces, esto lo que nos trata de decir Stephen King es que hay ciertos mitos, ciertas leyendas que se pasan de generación a generación, porque ahí sale que el cuco y que unas películas mexicanas, hasta las nombra ahí Stephen King, de justamente una película mexicana, no sé si es real, porque yo traté de buscarla y no la encontré, pero al menos en la historia es real, en donde pasaba lo que voy a explicar de lo sobrenatural. Pero justamente, bueno, voy a explicar lo de lo sobrenatural. Total, que para no hacer cuentos largos, descubren que hay un ente que no saben qué es, no saben si es no Espíritu. humano, eso es un hecho, Es un espíritu. sí, al cual le van a titular desde el principio el visitante. Ujú. Empiezan a entender cuál es la lógica más o menos de su actuar. Ah, hay una lógica. Bueno, como la del, bueno, no como la de, en este caso no como la del psicótico del Jardín de las Mariposas, porque pues justamente es diferente en el sentido de que, por ejemplo, al menos este ente necesita aparentemente Ok. para vivir. Este ente lo que hace es que de alguna forma, yo le explicaba a mi hermana, ¿no? Si se topa contigo y tú vas a ser su víctima, él, al parecer como con un rasguño, No me toques. como que te infecta No tu me sangre. toques. ¿Sí? ¿Qué tal si ya me rasguñó mi vida? ¿Qué tal Ajá. si es Lía? Oh, por Dios. Y a través de eso se empieza una transformación en ti, ¿sí? Pero en esa misma transformación, ella sabe todo, ese ente sabe todos tus pensamientos, todos tus recuerdos. Entonces, no se sabe cuánto dura esa transformación. Mientras hace esa transformación, se tiene que esconder porque está débil y no sé qué. Ya cuando se logra transformar, sale, comete los crímenes y se alimenta no solo de la sangre de los niños, sino de la tristeza de las familias. Entonces, por ejemplo, después de los crímenes, va al cementerio, todavía logra meterse en las mentes y por eso terminan desviviéndose. O sea, destroza todo, porque ese es su alimento, ¿sí? Cuando acaba, se mantiene cerca del cementerio donde las enterraron a estas personas, porque eso lo sigue como nutriendo, Alimentando. alimentando, ¿sí? Pero al mismo tiempo tiene que transformarse otra vez en otra persona, ¿sí? Entonces, pero transformándose en otra persona, tiene que esperar un tiempo hasta que termine la transformación. Y digamos que en esa segunda transformación que venía, después del asesinato principal, es que sucede toda la historia, ¿sí? Ujú. Entonces comienzan a saber, no les digo cómo para ya no meterme en rollos, pero descubren en quién se va a A convertir. convertir, van y le avisan y le platican, también medio que incrédulos y demás, este, y entonces empiezan a tratar de encontrarlo. Y un poco esta detective que les digo es la que le va a inteligir más, porque es la que más cree. Es que las mujeres somos bien inteligentes. Entonces, pues ya, prácticamente la segunda parte es descubren de alguna manera dónde se está escondiendo, que siempre se esconde en cementerios, cerca de Lugares donde hay lugares, dolor, sí, oscuridad. exactamente, pero sobre todo
donde fueron enterradas las víctimas de él, porque es lo que más le alimenta, no nada más cualquiera. No cualquiera. Oh. Exactamente. Entonces empiezan a batallar porque al parecer no hay cementerio cerca de donde está la siguiente víctima. Pero descubren que hubo un accidente hace mucho y personas en un gran hoyo que era un atractivo turístico quedaron sepultadas y unos eran familiares de... ¿Eso era un atractivo turístico? O sea, antes de que sucedieran esos... Vaya. Antes de que sucedieran eso. Entonces dicen, ahí está, ¿no? Ajá. Y ya, para no les cuento el desenlace para que la lean, Sí. pero se resuelve, ¿no? De alguna manera, porque van y lo buscan, ¿sí? Ahí más o menos se sabe más o menos cómo está compuesto el visitante y demás, ¿no? Esa es básicamente la historia. ¿Qué te parece, hermana? No, me lo vas a tener que prestar. Es muy bueno, es muy bueno. Me lo vas a tener que prestar, pero después de que acabe el otro. Claro. Sí, porque eso suena muy, muy interesante. Y no se siente tan terrorífico. No, es que no... Es más suspenso, ¿no? Es más suspenso, sí hay momentos y sobre todo cuando, gracias, cuando me tocó leerlo en oscuras fue cuando hubo más como escenitas así, porque como que él también tenía como esta habilidad de proyectarse, o sea, se aparecía, pero no era él. Era nada más una proyección. Como una proyección como de lo él. astral. Ajá, pero que la gente pensaba que lo había soñado. Oh. Se le apareció una niña, porque él empieza a sentirse perseguido, y esto es algo interesante porque justamente por eso les digo que el núcleo central es, a ver, déjense, lo leo lo que le puse aquí, ¿sí? Le puse, miren. Muy bueno, o sea, muy bueno. La gente está ciega a las explicaciones que se sitúan fuera de su percepción de la realidad. Entonces descubren que también de eso se alimenta y eso es lo que ha podido hacer que él pues siga existiendo, porque nadie asume que puede ser algo que existe. Entonces no lo buscan. Todos los casos se cerraban y él seguía haciendo de las suyas. Entonces esta detective que sí cree, lo empieza a buscar y él empieza a proyectárseles a ciertas personas para tratar de ahuyentarlos. Ok. ¿Sí? Para que no lleguen a él. Así. Pero llegan a él porque hay alguien que cree que esas cosas pueden suceder y convence a los demás, de que sucede. Está muy interesante. Sí. Muy interesante. Sí quiero que me lo prestes. Y cuéntenos ustedes si ya lo leyeron, qué les pareció y si no, tienen que leerlo. Tienen que leerlo. Porque también, esa es mi reflexión final, o sea, ¿cuántas cosas pues hemos escuchado ahí y no nos gusta creer? En una de esas... Cuando chupacabras, ¿te acuerdas? El chupacabras, por ejemplo. O sea, ¿cuánto? Y las damos por caso cerrado, porque pues no. ¿Quién sabe? Pero hay también otra reflexión muy, muy padre dentro del libro, que es no solo esa parte de que existan cosas sobrenaturales. Tratando de convencer al policía, esta otra detective le dice, mira, esto no tiene explicación, lo entiendo. No puedes comprenderlo, también lo entiendo. Pero dime tú, a todos los reales que has atrapado, a los que tienes en la cárcel, los hombres que han hecho tantas fechorías y tantas cosas atroces, igual o peores de esto, ¿lo comprendes? O sea, ¿sabes por qué lo hacen? Sí, es cierto. Entonces, pues, no es que más que esto, no tienes que... solamente existe. Exactamente, ¿no? Sí. Y bueno, ya nomás les comparto unas cositas que apunté para que no. Y pues, justamente me hacía pensar ahora que, miren, decía... Dice, sí, es justo esto que les decía, batallamos en comprender o explicarnos lo sobrenatural, pero da igual, porque tampoco podemos entender cómo los hombres hacen las atrocidades que hacen. Y justo ahora anda en otra plataforma, ¿no? Esta serie de monstruos que está presentando en cada episodio a un asesino serial, ¿no? Diferente, así. Sí, entonces, pues, no necesariamente crear en sobrenatural, hay atrocidades. Hay muchas cosas que no son sobrenaturales y que son terribles. Exactamente. Entonces, pues, no, eso era lo único. Eso es lo que me hace reflexionar esta novela. Y bueno, decirles que como para terminar, este es mi primer acercamiento con Stephen King, ya lo escucharon.
creo que sí me voy a dar la tarea. Por ahí mi esposa tenía otros libros de él que voy a... El siguiente que voy a leer, ya se los platicaré. Espero terminarlo antes de octubre para hacer el podcast también. Increíble, ¿te queda la próxima semana? Sí, cierto. No creo. Entonces no creo. Díganle que sí se puede. Pero, pues si ustedes tienen la oportunidad de adquirir este libro, yo ya me voy a aventar la serie. Después les comento qué tal la serie. Les digo, inicia muy igual. A ver si todo el libro es sí. Igual. Yo no me voy a aventar la serie porque quiero leer el libro. Sí, nunca me ha gustado como que primero la tele y luego... No, eso fue lo que a mí me gustó ahora, porque me enteré primero del libro y luego de la serie. Entonces dije, qué padre, voy a leer el libro. Y ya tuve mis primeros encontronazos con la frustración porque pues yo me imaginaba los personajes diferentes. Y todo eso. Pero eso es casi siempre sí, pues sí, eso sí. Pero la imaginación está más chida a veces, es correcto. ¿No? Sí, a veces te lleva mucho más allá de lo que ves en pantalla. Entonces, pues ya nos contarás también la serie, a ver qué tal la comparación. Y pues sería eso todo por hoy. Les agradecemos muchísimo que nos estén viendo, que nos estén escuchando. Recuerden todas nuestras redes sociales, aparecemos como Lecturopilia y para que le den mucho cariño, mucho amor, nos ayuden a compartirlo. Y igual, si ustedes nos recomiendan algún libro, si quieren que hablemos de alguno especial o si quieren participar con nosotros, pues nada más nos mandan un mensajito. Y si ustedes tienen algún libro preferido de Stephen King, déjenlo en los comentarios. ¿Cuál es su preferido? Para ver si tenemos chance y lo podemos leer. Y bueno, después lo comentamos. Un gusto. Nos vemos. Leer es otra forma más de existir. Es vivir una y otra vez nuevas experiencias. He visitado lugares mágicos y maravillosos. He vivido muchas vidas y todo a través de la lectura. Soy Juan de Dios García Aragón. Yo soy Mercedes García Aragón. Y juntos somos Lecturopilia.